Hoy te proponemos que hablemos de la atención a la diversidad en las aulas. Primero vamos a explicar cómo se ha llegado incluso a esa denominación y un poco la evolución que ha habido hasta eso. Bien, a ver, en la educación más tradicional la selección se hacía casi que de forma natural, que es decir, los que valían estudiaban, entre comillas, y los que no tenían posibilidades o no llegaban o tenían dificultades económicas o intelectuales, pues no llegaban. Y esto era así. Había un solo sistema, con un listón muy claro, había que aprobar y pasar el listón, ¿no? Esto ha ido cambiando y a veces no eran los mejores los que pasaban el listón, se demostraba que muchos que no habían pasado luego podían llegar más lejos. Sí, claro, hemos hablado alguna vez en el programa de la inteligencia, ¿no? De esta idea de los que eran tontos y eran listos y demás, y luego pues toda la complejidad social que eso engloba. Pero es verdad que el sistema más tradicional siempre ha estado basado en que hay un listón, que son los contenidos que uno tiene que aprobar, y hay que llegar. El que llega más rápido, pues eso que ha ganado, y el que llega más lento, pues hay que reforzar, ¿no? Entonces, todo esto parte de esa idea del refuerzo, ¿no? ¿Cómo hacemos que los que les cuesta más lleguen al listón? Eso, pues durante un tiempo fue útil y supuso un avance, pero llegamos a un punto donde esta concepción cambia, ¿no? Y entendemos que la diversidad, es decir, cada niño aprende de una manera diferente. Cada niño tiene unas dificultades diferentes y unas fortalezas distintas. Y no se puede enseñar de la misma manera a todos. Y eso hace que el sistema necesite un grado importante de flexibilidad en lo que hay que aprender. Eso complica mucho las cosas, ¿no? Bueno, es que las cosas son complicadas. En educación las cosas nadie ha dicho que son Nunca han dejado de ser, ¿no? complicadas, ¿no? Aunque cuesta, y todavía ha costado mucho cambiar la mentalidad, ¿no? Hay un cuentillo que yo uso mucho, que es la escuela de animales, ¿no? Los animales del mundo eras una vez que deciden montar una escuela, ¿no? Y eligen un currículum muy variado, que incluye volar, correr, saltar, trepar y nadar. Y todos los animales tienen que hacer todas las asignaturas. Claro, el pato, por ejemplo, pues era muy bueno en nadar, pero claro, en trepar el pobre lo llevaba fatal y desarrolló un síndrome de frustración cuando llegó el momento de subir al árbol, ¿no? La ardilla le encanta trepar, pero siempre lo hace al revés, de arriba de la copa abajo en vez de abajo arriba, ¿no? El águila va por libre y llega a la copa del árbol la primera y por supuesto lo de nadar lo lleva fatal, ¿no? Y al final, quiero decir, es un poco como esta idea de un currículum único, una velocidad única, un examen único, cuando cada niño es diferente, ¿no? Entonces, eso claro que complica las cosas y en eso andamos embarcados. Entonces, desde hace ya pues, más de 20 años, desde la LOCSE, que fue una ley que puso encima de la mesa como protagonista la necesidad, ¿no? De diversificar, de hacer las cosas de manera distinta, de adaptar el currículum, de adaptar la metodología, de crear apoyos y recursos específicos para los niños con más dificultades, ¿no? Eso ha supuesto un avance enorme, la presencia en los centros de los departamentos de orientación educativa, de los psicólogos escolares, de los pedagogos especializados en ayudar a las dificultades y también a las fortalezas o las altas capacidades de niños a los que el sistema ordinario o la media, entre comillas, pues también resulta poco motivadora o poco desafiante, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando. Hoy estamos en un desafío nuevo, ¿no? Se trata no tanto de integrar, como fue ese esfuerzo, ¿no? De integrar a los niños diferentes en el grupo normal, sino entender que cada niño es diferente, que cada niño es especial de una manera distinta y que ya no se trata tanto de integrar a los distintos, sino de crear casi que una especie de itinerario personal, de entrenamiento personal para cada niño. Porque eso lo permite la digitalización, precisamente, ¿no? El hecho de que tú puedas trabajar en un ordenador donde luego se ve cómo has aprendido algo, ¿no? Se puede recuperar tu trabajo. El uso de la tecnología en el aula, que es un tema además muy conflictivo, ¿no? Porque tiene desde los detractores más férreos hasta los más defensores, ¿no? Pero es cierto que supone una oportunidad, ¿no? Porque la tecnología, los ordenadores, en fin, toda suerte de dispositivos, permiten acceder a la información en distintos patrones, con distinta velocidad, con distinto volumen, con distinta calidad, ¿no? Y ese acceso a la información enriquece y permite que el profesor pueda trabajar en equipos con una velocidad diferente, ¿no? Para cada uno. Sí. Oye, me contabas antes de empezar la entrevista, acabo de venir de Israel, una experiencia. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que has visto allí? Hoy, en atención a la diversidad, que ya no usamos esa terminología, hoy hablamos en inglés del personalized learning, el aprendizaje personalizado, son diseños
años donde la escuela diseña cómo cada uno de los alumnos aprende. He visitado hace un tiempo una red de escuelas en Israel, hemos estado auditando con un equipo internacional en la frontera con el Líbano, escuelas que escolarizan a alumnos de alto riesgo, ¿no? Solamente pueden ir aquellos alumnos que han sido expulsados durante 6 meses del sistema ordinario y que además es muy curioso porque es la única red que yo conozco en Israel que escolariza simultáneamente a alumnos judíos y árabes. Entonces, una experiencia muy interesante. Y han diseñado todo un modelo de éxito basado en que cada alumno tiene casi que su currículum, su velocidad, puedes entrar en un aula y ver cómo alumnos están trabajando asignaturas distintas, temas diferentes, contratos de aprendizaje donde cada uno de ellos elige lo que quiere estudiar o lo que quiere aprender. También aquí en España hay iniciativas. ¿Y qué te decían los profesores? ¿No te decían, madre mía, qué locura, es que no me entero de lo que estoy haciendo? No, yo creo que ahí está la clave, como siempre, ¿no? Siempre volvemos al mismo punto. Los profesores son admirables porque tienen varios factores que son fundamentales para esta forma de enseñar, ¿no? Uno es una capacidad muy grande de conocer bien a sus alumnos, ¿no? Un conocimiento práctico sobre la psicología evolutiva, un diagnóstico acertado de cuál es la dificultad que un niño tiene, que puede tener pues, una dificultad de aprendizaje, las TDAH, la dislexia. Sabemos que en nuestras aulas hoy tenemos muchos factores de diversidad, pero también los estilos de aprender, ¿no? Como hay niños que aprenden mucho mejor con cosas visuales, a otros les gusta escuchar historias, ¿no? Hay niños muy visuales, hay otros que son muchísimo más... Dime la lección, que se me queda, ¿no? Estos niños que dicen, repítemela, ¿no? Hay otros que no, que quieren silencio absoluto, ¿no? Hay alumnos muy dependientes que tienes que estar encima y pautarles mucho. Hay otros que si te acercas a ver lo que están haciendo se tapan, ¿no? Sí. Entonces, cada persona, cada niño aprende de una forma distinta. Entonces, para poder personalizar, hay una capacidad fundante que es que tú conozcas muy bien cómo aprende mejor cada uno de los alumnos. Y eso te lleva a diseñar lo que se hace en el aula con momentos comunes y momentos donde haya mucho espacio flexible para la personalización. Cada uno, claro. En Suecia, que también he estado hace poco tiempo, en segundo de bachiller, que aquí en España es no a más, porque es el año de la selectividad, ¿no? A partir de Navidad, en la red de escuelas públicas, en muchas escuelas, a partir de Navidad los alumnos de segundo de bachiller no tienen clase, ¿no? Llegan al centro, están cada uno haciendo sus historias y los profes están en las salas de profesores. Y solo hay clase si los alumnos les piden ir a clase. Tú imagínate lo que pasaría aquí en un instituto si los profes dijeran, Ale, si necesitáis clase, venís a buscarnos, ¿no? Sí. Esta idea de autonomía, de flexibilidad, aquí todavía nos queda mucho camino por recorrer y yo creo que hoy es el gran desafío de la innovación, ¿no? No solamente cómo activas el aprendizaje, sino cómo ayudas a que cada niño sea capaz de trabajar a su ritmo y sobre todo de alcanzar de todo lo que es capaz, ¿no? Porque, quiero decir, porque está demostrado que la capacidad de cada uno podría llegar a lo que se les pide a todos ahora, o habría algunos que se quedaría por el camino. Yo creo que hay que repensar la idea de lo mínimo, ¿no? Lo que es obligatorio aprender. Esto es otra de las cosas que da mucho miedo, ¿no? Hemos hablado también alguna vez del currículum, ¿no? De las listas exhaustivas de muchos contenidos que son un poco absurdas, ¿no? Sí, yo creo que el morfema derivativo para un niño de 8 años. Muchas cosas que son irrelevantes, muchas que están mal situadas, ¿no? Hemos dicho, hay niños, pasamos mucho tiempo enseñando cosas que 3 años después van a ser muy sencillas. Entonces, hace falta definir bien qué es lo básico, ¿no? Y todos tenemos que aprender lo básico y todos los niños, en principio, dentro, algunos necesitan más apoyo, otros necesitan otro tipo de recurso, pero definir mínimos. Y luego dar mucho espacio, ¿no? Mucha flexibilidad, mucho aire a ser capaz de plantear otro tipo de aprendizajes, dejar que los centros, que las escuelas en sus proyectos tengan autonomía para diseñar proyectos, para trabajar contenidos que sean relevantes, ¿no? Y luego un espacio grande de optatividad, ¿no? Aquí la optatividad también da un poco de miedo, ¿no? Y que todos estudien lo mismo, y definimos muchas asignaturas, mucho volumen de asignaturas cerradas. Y no hay manera de... Tú que estás pues, en una escuela en Israel, en otra en Suecia, en Finlandia, en fin, en todos estos países, de enterarse de verdad de cuáles son los contenidos ideales para cada nivel, digamos, de edad, de maduración de los críos, y llegar a una especie de consenso, aunque sea a nivel europeo, ¿no? El problema no está en encontrar los contenidos, el problema es
generar el consenso que en educación, pues desgraciadamente en este momento en este país, pues hay mucho enfrentamiento por muchas causas que no son educativas. Yo creo que los contenidos necesarios o imprescindibles en cada una de las disciplinas, yo creo que están definidos, ¿no? Yo siempre pienso a la hora de valorar verticalmente, ¿no? O sea, de coger, por ejemplo, la lengua y ver qué se hace desde los 3 años hasta los 18, esa visión global de lo que es una disciplina está hecha. Y hay pues un 20, un 30% de cosas... O sea, que la impresión que se tiene desde fuera, desde la ignorancia y solo como observador y nada más, es que a veces hay una competencia entre las propias disciplinas, ¿no?, por ver quién mete más contenido. Y al final el que paga es el alumno, ¿no?, que tiene que saber cosas... no por mala voluntad, sino porque tú eres profe de historia y crees que lo tuyo es lo más importante, porque lo amas, ¿no?, en cierta manera. Y yo creo que es positivo que un profesor tenga pasión por su asignatura. Pero para el alumno es terrorífico. Pero hay dos cosas. Uno es que hay que tener una visión equilibrada de lo que significa educar a un niño y de qué necesita aprender ese niño para afrontar la vida y qué necesitamos como civilización, ¿no?, que es lo básico que hay que transmitir como civilización, los valores fundantes, las experiencias, nuestra historia para aprender de ella, ¿no? Y otro elemento es que uno no enseña, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la historia, no se trata de memorizar un montón de datos mecánicos, sino de ver en cada una de las disciplinas cuáles son esos nervios, qué es lo fundante de la historia, por qué enseñamos hoy historia, ¿no? Para recordar de memoria un montón de datos o para aprender las lecciones de la historia para entender la vida en la que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, la didáctica de las disciplinas, de cada una, es muy importante y eso es un desafío en la reflexión y en la formación de los profesores.